Mi tiempo con Dios. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Muy buenos días, estamos aquí hablándoles de su comunidad cristiana La Roca de Betel. Muy agradecidos con este hermoso día que nos regala el Señor, donde tenemos la oportunidad de glorificar su santo nombre, de estar agradecidos y de emprender un nuevo día para que todo lo que hagamos glorifique al Señor. Seguimos con nuestra lectura diaria de la palabra de Dios. Estamos leyendo el primer libro de Samuel y vamos a hablar el capítulo 15, cuando Saúl derrota a los amalecitas. Cierto día, Samuel le dijo a Saúl: fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalec por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Entonces Saúl movilizó a su ejército en Telaim. Eran 200,000 soldados de Israel y 10,000 hombres de Judá. Después Saúl y su ejército fueron a una ciudad de los amalecitas y se pusieron al acecho en el valle. Saúl envió esta advertencia a los ceneos: apártense de donde viven los amalecitas o morirán junto con ellos, pues ustedes fueron bondadosos con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Así que los ceneos empacaron sus cosas y se fueron. Luego Saúl mató a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, al oriente de Egipto. Capturó a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos, de hecho con todo lo que les atrajo. Solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. El Señor rechaza a Saúl. Luego el Señor le dijo a Samuel: lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo: Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor y después continuó a Gilgal. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. Entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo?, le preguntó Samuel. Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl, pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. Entonces Samuel le dijo a Saúl: basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo?, preguntó Saúl. Y Samuel le dijo: aunque te tenga en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Te envió en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar el botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey.
Saúl implora perdón. Entonces Saúl le confesó a Samuel: es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Pero Samuel respondió: no volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl trató de detenerlo y rasgó el borde de su túnica. Entonces Samuel le dijo: hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú, y aquel que es la gloria de Israel. No mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. Entonces Saúl volvió a implorar: sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo para que adore al Señor tu Dios. Entonces Samuel por fin accedió y regresó con él, y Saúl adoró al Señor. Samuel ejecuta al rey Agag. Luego Samuel dijo: tráigame al rey Agag. Agag, lleno de esperanza, porque pensó: seguramente ya pasó lo peor y he sido librado de la muerte. Pero Samuel le dijo: como tu espada ha matado a los hijos de muchas madres, ahora tu madre se quedará sin hijos. Y Samuel cortó a Agag en pedazos delante del Señor en Gilgal. Después Samuel fue a su casa en Ramá, y Saúl regresó a su casa en Gibea de Saúl. Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, pero lloraba por él constantemente, y el Señor se lamentó de haber hecho a Saúl rey de Israel. Bueno, aquí termina el capítulo 15 del primer libro de Samuel, y aquí vemos la historia lamentable de lo que pasó con el rey Saúl. El rey Saúl, acuérdense que en la primera guerra, él no fue capaz de esperar al sacerdote, a Samuel, para que hiciera el sacrificio, sino que él mismo cogió sacrificio y desde ahí ya fue desechado como rey. De pronto el Señor le estaba dando como una oportunidad, ahora le hace una orden explícita, y es que acabe con todo, que no quede nada, y fue enumerándole el Señor cosa por cosa, ni niños, ni hombres, ni mujeres, ni nada. Y él le perdonó la vida al rey, o sea que no obedeció completamente, y aparte de eso, el Señor le ha dicho que destruyera los animales también, y él no hizo caso de eso tampoco, sino que agarró las mejores novillas, los mejores terneros y los guardó. ¿Qué es lo que pasa? El Señor quiere que cuando nosotros Él nos dé una orden, le obedezcamos completamente, no a medias. El problema es que nosotros creemos conocer y saber más que Dios, y muchas veces queremos como enseñarle a Dios. El Señor dice no a tal cosa y nosotros decimos: no, pero es que de pronto esto es bueno, de pronto esto nos puede servir, o de pronto esto no es tan malo, para hacer todo el mundo lo hace. Entonces muchas veces esto representa lo que en nuestras vidas a veces guardamos por allá pecados ocultos, desobediencia, de pronto cositas que tenemos por allá guardadas que no estamos obedeciendo al Señor, y entonces cuando llega el sacerdote y lo ve a uno, entonces una persona, un profeta que tenga una comunión con Dios, se va a dar cuenta de todas las cosas que tenemos allá y nos va a decir: ¿y qué es ese balido de ovejas y ese ladrido de tanta cosa que tiene uno escondida por allá? Porque eso espiritualmente se nota. Así que Saúl es desechado como rey. Esta vez ya el Señor dice: definitivamente me arrepiento de haber hecho a Saúl como rey, porque Saúl no es un hombre obediente, y es la característica del hombre religioso, del hombre que quiere agradar al Señor o mostrar una religiosidad ante todo el mundo, pero definitivamente su corazón está lejos de Dios. Así que le echa la culpa al pueblo, diciendo que es que el pueblo es el que dijo eso. Cuando hay un rey, el pueblo no tiene autoridad, el pueblo no decide, el que decide es el rey, y no podía echarle la culpa al pueblo. Vamos a seguir con el capítulo 16, donde Samuel unge el próximo rey de Israel, uno de los más conocidos y más admirados y amados, no solamente por el pueblo de Israel, sino por todos los que conocemos la palabra de Dios y los que hemos
somos cristianos y conocemos el Antiguo Testamento, y es el rey David. Samuel unge a David como rey. Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel, así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Pero Samuel le preguntó: ¿cómo puedo hacerlo? Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva contigo una novilla, le contestó el Señor, y di que has venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio y te mostrará cuál de sus hijos ungirás para mí. Así que Samuel hizo como el Señor le indicó. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. ¿Qué pasa?, le preguntaron. ¿Vienes en son de paz? Sí, contestó Samuel. Vine para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego Samuel realizó el rito de purificación para Isaí y sus hijos y también los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel. Pero Samuel dijo: este no es el que el Señor ha elegido. Después Isaí llamó a Simea, pero Samuel dijo: tampoco es este a quien el Señor ha elegido. De la misma manera Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel, pero Samuel le dijo: el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Después Samuel preguntó: ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo: este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. David sirve en la corte de Saúl. Ahora bien, el espíritu del Señor se había apartado de Saúl y el Señor envió un espíritu atormentador. Algunos de los siervos de Saúl le dijeron: un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Busquemos a un buen músico para que te toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Tocará música relajante y dentro de poco estarás bien. Me parece bien, dijo Saúl. Búsqueme a alguien que toque bien y tráiganlo aquí. Entonces un siervo le dijo a Saúl: uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido y el Señor está con él. Entonces Saúl mandó mensajeros a Isaí para decirle: envíame a tu hijo David, el pastor. Isaí hizo caso y envió a su hijo David a Saúl junto con un cabrito, un burro cargado de pan y un cuero lleno de vino. Así que David llegó a donde estaba Saúl y quedó a su servicio. Saúl llegó a apreciar mucho a David y el joven se convirtió en su escudero. Luego Saúl mandó un recado a Isaí con una petición: por favor, permite que David quede a mi servicio porque me simpatiza mucho. Y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. Bueno, aquí finalizamos el capítulo 16 del primer libro de Samuel, donde al principio Samuel unge a David como rey. Mire que va a la casa de Isaí y a veces nosotros nos dejamos ver por las apariencias, pero el Señor mira el corazón de las personas. David, según este relato, David era como el hombre o la persona más insignificante de la casa de Isaí. De hecho, ni siquiera lo tenían en cuenta como si fuera un hijo. Parece ser de que David era
era hijo de Isaí, pero de pronto con otra mujer. Y resulta de que él estaba en el campo, y cuando fueron a ungir a la persona que Dios le iba a mostrar, salieron todos los 7 hijos de Isaí, y ninguno de ellos era la persona. Empezaron con el más grande, el más apuesto, el que de pronto diría cualquiera, este es el rey. Pero no, el Señor siempre mira el corazón, y mandó a llamar a David, y David fue ungido como rey. Y dice que desde ese momento el Espíritu de Dios lo usó con poder. Y después el rey Saúl, dice que el Señor puso un espíritu atormentador en su vida. Era una persona que estaba separado de Dios, una persona muy arrogante que quería hacer lo que él quería sin tener en cuenta a Dios, y eso le trae el alejarse uno de Dios. Y el alejarse de Dios siempre va a traer confusión en la cabeza, va a tener atormentos, va a tener estrés, va a tener falta de sabiduría, va a tener, mejor dicho, no va a ser una persona alegre. Y mandaron a llamar a David porque recomendaron, y ya lo conocían, digámoslo, en el pueblo. Decían, no, hay un muchacho muy bueno que toca el arpa y que el Espíritu de Dios está con él, y Dios está con él, y él puede servirte. Y a partir de ese momento, cada que él tocaba el arpa, agarraba y el espíritu atormentador se iba, y Saúl empezaba a calmarse y a tener paz. Esa paz que solo Dios nos puede dar a nosotros. Eso es lo que pasa también con el grupo de alabanza. Yo siempre le hablo a los muchachos del grupo de alabanza que nosotros debemos de estar entregados al Señor, que el Espíritu de Dios esté con nosotros, porque cuando nosotros tocamos en la alabanza, ese día Dios se manifiesta con poder, y llega y se manifiesta con paz, con gozo, con ánimo, con sabiduría, con esperanza. En ese momento que uno está alabando, hay rompimiento de cadenas, rompimiento de ataduras. Hay muchas cosas que suceden en el ámbito espiritual cuando un grupo de alabanza se consagra al Señor, y el Espíritu Santo está en dominio de todo lo que se hace. Así que dejemos por el día de hoy así. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este día, y que así como el Espíritu de Dios estaba en David, también esté en nosotros, para que podamos darle paz a las personas que estén alrededor nuestro. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre mío, por este hermoso día que nos regalas. Gracias, Señor, por tener la oportunidad de poder disfrutar de tu presencia, Señor. Te damos gracias, papito lindo, porque cuando tú, Señor, pones la mirada y estás en la vida de cada persona, de los que te han recibido a ti como Dios y Salvador, la vida, Señor, cambia, y empezamos a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que tú nos das ese poder y esa sabiduría, Señor, para poder ayudarle a las personas, Señor. Que cuando nos vean a nosotros, Señor, puedan reconocer en nosotros, Padre Santo, el hecho de que tu presencia está con nosotros. Te pido, Padre Santo, por cada uno de los que están escuchando estos audios, Señor. Yo los bendigo a todos, Señor. Te pido, Dios Todopoderoso, que tu presencia esté en ellos, Señor. Que cualquier situación, que cualquier cosa que quiera robarles la paz o la tranquilidad, Señor, seas tú dándoles sabiduría, Señor, para que ellos puedan organizar sus cosas, poner en orden todos sus asuntos, Señor, para que nada nos robe la paz, Señor. Y asimismo, Dios Todopoderoso, que en el lugar en que nosotros estemos, Señor, tu presencia se haga sentir con gozo, amor, con paz, y que las personas puedan disfrutar de tu presencia con el solo hecho de estar nosotros cerca. Gracias, papito lindo, te doy por el grupo de alabanza que nos acompaña en la iglesia. Señor, los bendecimos a todos ellos. Te pedimos que tu presencia y tu sabiduría y tu amor esté con ellos, Señor, y que cuando toquemos en la alabanza, Señor, haya rompimiento de cadenas y rompimiento de ataduras y cosas que estén entorpeciendo el buen funcionamiento de las personas que nos escuchan, Señor. Gracias, papito lindo, te adoramos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. No olviden visitarnos en nuestra página de internet www.larrocadebetel.com. Que Dios me los bendiga y que tengan un hermoso día.